En el bloque anterior le preguntaba al profesor Klicksberg si no hay una especie de actitud autodestructiva en aquellos que retienen tanta cantidad de riqueza, sabiendo que la vida en algún momento se les va a volver imposible frente a tanta pobreza, tanta marginalidad y tanto dolor. En primer término, sus sueños deben ser bastante inquietos. Hace muchos años José de Castro lo decía, ¿no? No puede haber una parte del mundo en hambre y otra parte del mundo con este despilfarro fenomenal. Pero por otra parte están violando la tradición más básica del género humano. Uno puede encontrar en todas las cosmovisiones espirituales un mandato terminante en términos de oportunidades para todos. Santo Tomás de Aquino, tomando tus palabras, decía: el pan que retienes le pertenece al ambiente. ¿Cuánto pan están reteniendo el 0,001% de la población que hoy está concentrando más del 60% de todo el ingreso del planeta? Incluso el Islam con la hospitalidad, yo creo que es universal, ¿no? En todas las religiones, los profetas decían terminantemente en el Antiguo Testamento: no habrá pobres entre vosotros. O sea, la divinidad les ha entregado un mundo en que pueden ustedes desarrollar para que no haya pobreza. Tuvimos un presidente que dijo: no habrá pobres entre ustedes. Hizo una actualización en la década del 90. Sí, y además, como los excelentes datos de Artemio lo han denunciado todo el tiempo, mientras Menem decía de que de pobres hay en todos lados, y entonces consolémonos, etcétera, etcétera, y pobres hubo siempre, Artemio mostraba que los niveles de pobreza en los 90 no tienen nada que ver con los niveles de pobreza de comienzo de los 60, que eran menores al 10% de la población. Bueno, nosotros tenemos, usted lo conoce mejor que yo, doctor, Argentina en ese sentido es un laboratorio tremendo para demostrar no solo cómo existe pobreza en una sociedad, sino cómo es capaz de deconstruirse un sistema social integral que a mediados de los 70 funcionaba relativamente bien. Y en Argentina tiene nombre y apellido, y efectivamente está fechado el inicio del ciclo de empobrecimiento que fue con la dictadura militar, y luego retomado por el neoliberalismo en los 90. La paradoja que no se ha saldado es que aquellos que durante los 90 de alguna manera le dieron, yo creo que a más dramaticidad, la situación de pobreza que inaugura la dictadura, pues la conformaron con Estado de Derecho, le dieron la forma jurídica de Estado de Derecho, son los que ahora están proponiendo cómo salir de esta encerrona que efectivamente, usted lo señaló inicialmente, Argentina vive. Hoy tenemos una situación de pobreza relativamente creciente, creo que todo el continente lo vive. Yo querría ver, ¿cuál es su expectativa acerca de que nosotros podamos efectivamente resolver en un ciclo de larga duración la situación de empobrecimiento en Argentina, y cuáles son las líneas, por lo menos las principales, que usted cree necesarias para seguir? Las potencialidades están dadas, absolutamente. Por lo pronto, desnutrición no debería haber del todo, porque Argentina produce alimentos para 300 millones de personas, o sea, para varias veces, 7 veces su población actual. La cuestión es, uno, arrancarse los mitos de la cabeza. La economía neoliberal ortodoxa, que dominó desde las dictaduras militares todo el escenario, y los medios masivos y las políticas en la Argentina, está muy arraigada en la cultura de la población. Hay que sacarse eso de la cabeza, porque además de ser discutible en todos los sentidos, es pésima economía, genera pobreza y genera desigualdad. Donde se aplica, genera pobreza y pobreza. Lo generó en la salida del comunismo, en la Unión Soviética transformó eso en un conjunto de países con desigualdades feroces. Lo generó en todos los lugares del mundo en donde se ha aplicado. Y lo generó en la Argentina, que se transformó en 60% de pobreza a fines del año 2002, después de menos de 10% a comienzos de los 60. Dar la pelea respecto a cómo se debe hacer economía. Hay alternativas en la economía, y se aplican esas alternativas. La alternativa van desde el modelo nórdico, que es absolutamente exitoso en la erradicación de la pobreza. En Suecia, Noruega, en Dinamarca hay 0% de pobreza. Y no basta con que un país sea rico. En Arabia Saudita el per cápita es mayor que el de algunos de los países nórdicos, y la pobreza es muy significativa. El tema de la desigualdad, el acceso a oportunidades es fenomenal. En esos países hay políticas económicas y sociales que abren permanentemente oportunidades para el conjunto de la población en todos los campos. Y una presión fiscal altísima que se devuelve en servicios que garantizan que toda la población, incluidos los extranjeros y los inmigrantes, tengan acceso a educación y salud permanentemente. Los modelos de Europa Occidental construyeron un Estado que hoy en día, frente a la crisis,
puede contestar con respuestas mucho más eficientes que la economía, que el capitalismo salvaje en los Estados Unidos. España puede tener una tasa de desocupación altísima y, sin embargo, el sistema de protección social, que fue todavía mucho más profundizado en el periodo de Zapatero, los avances sociales han sido absolutamente importantes en España, permite contener una tasa de desocupación del 18%. En el capitalismo salvaje eso es absolutamente posible. Entonces hay el modelo nórdico, hay el modelo de Europa Occidental. Hay la experiencia... ¿Le puedo contar una experiencia, la experiencia china, a ver qué opina usted? Porque en el año 1982, según el Banco Mundial, China tenía 1.000 millones de habitantes y 862 millones de pobres. Es decir, personas que vivían con $1.47 por día. Eso era lo que definía el Banco Mundial. Al año 2008... China tiene 1.300 millones de pobres y 1.300 millones de personas y 216 millones de pobres. Es decir, bajó 640 millones de personas de la línea de pobreza. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo entrando con un ejército de plomeros, albañiles, distintos oficios a las distintas villas Ciudad Oculta, para contarlo con términos argentinos que tenían, imagínense, entre 862 millones de personas pobres, iban capacitando a esa gente. Y la gente que salía capacitada, las empresas tenían la obligación de contratar a esas personas recién capacitadas. Por lo cual, estas personas que eran analfabetos de 9ª generación, los hijos de estas personas hoy son universitarios. Por eso hay alternativas en política económica y sin necesidad de ir a China e incluso a los países nórdicos. Costa Rica es el único país de América Latina que hace 60 años que tiene una política de Estado en materia social. O sea, pueden cambiar los partidos y la inversión en educación-salud es la prioridad total de la sociedad. Entonces, el 95% de las personas que tienen protección de salud tiene la tasa de esperanza de vida, una de las mayores del mundo, mayor que la de los Estados Unidos, siendo un país que no tiene petróleo, no tiene carbón, no tiene ningún recurso natural importante. Inversión en educación, actualmente por la Constitución de Costa Rica, modificada hace pocos años, no menor del 6% del Producto Bruto, obligatorio. La calidad de la población costarricense es muy superior en materia de educación a la de América Latina. Pobreza, 17%. Frente estable, frente al 40% promedio de América Latina en los últimos años. Y es un país cuyas posibilidades son inmensamente menores que la de la Argentina, por ejemplo. O sea, la política económica, por eso hay que destruir definitivamente el mito. El mito cayó en Wall Street. El neoliberalismo ortodoxo hizo explotar la mayor potencia del planeta, pero que mientras en Wall Street algunos de los gurúes del mito están golpeándose el pecho, como Alan Greenspan, etcétera, diciendo que estaban equivocados, en la Argentina los seguidores de los mitos siguen dando el mismo discurso que acompañó a la dictadura militar, el mismo discurso que acompañó a los neoliberales ortodoxos, sí, como si la realidad no hubiera dado su respuesta definitiva a esto. Profesor Klicksberg, le agradecemos enormemente su presencia acá. Realmente son los momentos en los cuales uno desearía que el tiempo fuese elástico. Creo que si algo le puede quedar en claro a nuestros espectadores, o me ha quedado en claro a mí, es que primero conciencia del problema y después constancia, porque no hay milagros. Debe haber claridad en las políticas públicas y deben ser a largo plazo. Les agradecemos mucho por haber estado allí y nos vemos el viernes que viene. Hasta entonces.